les había anunciado, tenemos a la ingeniera Elba Bengoa. El tema que va a tratar es Sistema de Gestión y Evaluación de Pavimentos. Ya le he hecho una presentación breve de su hoja de vida y solamente hay que agradecerle su presencia. Adelante, Elba, por favor. Bueno, quiero agradecer a Lilier por la invitación. Es grato tener estos espacios, reencontrarse con todos los especialistas y los que estamos día a día inmersos en el tema de las carreteras, en los problemas que podamos tener y en cómo podamos finalmente ayudar a solucionarlos, ¿sí? El tema que voy a desarrollar es Sistema de Gestión y Evaluación de Pavimentos. La presentación va a tener 4 grandes bloques. Vamos a hacer una introducción, vamos a tener acá conceptos básicos de gestión de pavimentos. Luego vamos a desarrollar el tema de auscultación de pavimentos. En algunas de las presentaciones anteriores se ha visto parte de esto, vamos a reforzar algunos puntos. Luego el tema de predicción de comportamiento de pavimentos y finalmente la evaluación de alternativas de intervención. En este punto vamos a tocar conceptos básicos, definición de niveles de servicio y definición de lo que es un sistema de gestión de pavimentos. Todos nosotros entendemos como un corredor vial, ¿no?, toda la estructura, no solamente el pavimento, hay otros tipos de elementos tan importantes, ¿sí? Aquí está, esto es tal cual aparece en nuestro manual de diseño de carreteras. Nosotros tenemos otros tipos de elementos físicos en la vía, ¿sí? Y es importante conocerlos. Una vez que la vía o el corredor vial entra en operación, terminó el proceso constructivo, yo necesito saber cada uno de estos elementos, si bien han seguido un protocolo de construcción y unas verificaciones antes de darle el paso a la operación, y la información que yo tengo de cada uno de estos elementos es un elemento que cumple un determinado estándar, está, digamos, nuevo, yo necesito saber luego qué va a pasar en el tiempo, cómo se va a comportar, ¿correcto? Finalmente, todo lo que existe, toda esa infraestructura va a formar parte del patrimonio vial. Cada uno de esos elementos representa una inversión y la inversión, pues nosotros tenemos que protegerla. Aquí he puesto una definición, ¿no?, de la guía AASHTO, ¿no?, de Transportation Asset Management, en el cual menciona que es en torno al pavimento que se generan y asocian los mayores costos. Entonces, si bien estamos identificando que en el corredor hay otros elementos, no solamente ese pavimento, pues en el caso específico local, he traído este gráfico, bueno, fue hecho hace bastante tiempo, en el 2005, ¿no?, con la evaluación que hizo TNM de la red vial, y ahí determinó que efectivamente el pavimento tiene un 80% de relevancia. Ahora, otro tema importante que tenemos que nosotros tener en mente es lo que significa niveles de servicio, ¿sí? Los indicadores de niveles de servicio califican y cuantifican el estado de servicio de la vía, ¿sí? Se utilizan como límites admisibles. O sea, la vía puede evolucionar en su condición superficial, funcional, estructural, en cada uno de sus elementos hasta un límite, ¿sí? Luego de eso voy a tener que hacer yo intervenciones, no se permite superar este límite. Otro punto importante es que todos estos indicadores son inherentes a cada vía. Si yo tengo una vía, una autopista, si yo tengo un camino vecinal, estos indicadores van a tener diferentes límites, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito un poco enmarcarme en dónde estoy trabajando, ¿sí? ¿Qué tipo de vía estoy yo manteniendo? ¿Qué tipo de vía me han entregado? Y, efectivamente, ¿qué necesito yo cumplir? Vamos a ver más adelante que si bien yo necesito cumplir unos niveles de servicio, si yo voy a estar encargado del mantenimiento, yo voy a tener que estar de repente un poco más adelante, o sea, ser más exigente. Yo no puedo permitir que llegue a ese límite. Yo tengo que actuar
de una manera no reactiva, sino preventiva. Los contratos que se manejan localmente indican cuáles son esos niveles de servicio que se tienen que cumplir. Y los encargados de la administración de ese contrato definen una serie de actividades para poder mantener el estado de la vía. Este es un gráfico hartamente conocido, ¿sí? La condición del pavimento en el año 0, en el tiempo, conforme pasa el tráfico, esta condición desde muy buena va empezando a deteriorarse, si podemos decirlo así, y van a llegar instancias en las cuales yo voy a tener que programar una intervención, que pueden ser intervenciones rutinarias, pueden ser intervenciones mayores, pero que lo que necesitamos nosotros tener claro es que esta estructura en el tiempo va a ir perdiendo cierto tipo de atributos que yo voy a tener que llevarlos a un nivel no tan igual al inicial, sino elevar el nivel con un costo más bajo que si yo hiciera recién la intervención cuando ya esta condición del pavimento o de la infraestructura vial ha bajado y efectivamente yo necesite darle más inversión para poder establecer esos parámetros iniciales o los requeridos. Ahora, cuando hablamos de un sistema de gestión de infraestructura vial, simplemente es una herramienta analítica, ¿sí?, para poder yo determinar de manera segura qué es lo que tengo que hacer, cómo debo intervenirlo. Entonces, necesito como primer punto información confiable, datos que pueden ser tomados de mediciones que yo genere, y también necesito tener criterios de decisión, ¿correcto? Estos criterios de decisión, haciendo referencia a lo que hablábamos en las diapositivas previas, van a estar básicamente asociadas al tipo de vía que estoy manteniendo. Cuando hablo ya de un sistema de gestión solamente del elemento pavimento, entonces esta herramienta me va a permitir tomar estas mejores decisiones. ¿En qué momento hago la actividad? Si va a ser solamente un mantenimiento rutinario, si necesito ya hacer alguna actividad de rehabilitación, y bueno, ya en su estadio final, si es que hay algún tipo de problema mayor, en alguna ocasión tendré que hacer alguna reconstrucción. En el caso general, ideal, nosotros solamente tenemos que actuar en el pavimento durante su vida de operación con actividades de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico de rehabilitación. Ahora, cuando nosotros estamos encargados de la gestión del pavimento, ¿no?, hemos hablado de utilizar información confiable. Nosotros tenemos como parte importante del seguimiento de estos pavimentos una serie de datos que en algunos casos son contractuales, ¿sí? Nuestro ministerio nos pide que hagamos inventarios, mediciones por un cumplimiento contractual. Sin embargo, toda esa información es una información que, más allá de entregarla al ministerio, yo necesito trabajarla, ¿correcto? O sea, si estoy a cargo del mantenimiento de una vía y esto de alguna forma es pagado, por decirlo así, bueno, tengo toda la información que la voy a generar y que va a ser de insumo para poder seleccionar cuáles son estas alternativas de intervención que tengo que hacer en la estructura año a año. Entonces, es necesario contar con un equipo especialista que pueda trabajar de manera conjunta con toda esta información para poder definir esos programas de intervención. Por ejemplo, si hablamos solamente de algún tipo de medición de daños en el pavimento, efectivamente, dependiendo de los tipos de daño que pueda tener, la severidad y de alguna forma también tener la información constructiva que me puedan ayudar a definir cuáles son las causas, puedo determinar cuáles son esas intervenciones que se van a requerir. Un sistema de gestión de pavimentos puede ser una implementación de algo muy chico, algo muy local, una base de datos, un Excel, herramientas informáticas. Puedo tener yo
el software último que ha salido, que hace todo, prácticamente yo me siento y hace todo, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? Ese éxito depende de, finalmente, el usuario o el conservador. La información está, pero yo necesito saber cómo la voy a manejar. Inclusive, al momento que obtenga las intervenciones que algún modelo me pueda dar, yo necesito revisar si esas intervenciones realmente ajustan a lo que yo tengo en la vía. ¿Cuáles son las limitaciones que puedo encontrar cuando estoy yo haciendo esta gestión de pavimentos? Una de las limitaciones, en algunos casos, es que puedo tener requisitos de cumplimiento de niveles de servicio que no necesariamente pueden estar adecuados al tipo de vía que yo estoy gestionando. Entonces, por ejemplo, aquí les puse la foto en la cual tengo una vía de afirmado, que está en un nivel de condición, y a veces uno se topa con el requisito contractual de que en estas zonas yo tengo que hacer la medición con algún determinado equipo. Entonces, a veces el equipo de mejor clase no necesariamente es el equipo ideal para este tipo de situación, ¿correcto? Entonces, ahí hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que saber cuál es el equipo que yo debo utilizar y que me va a dar la información correcta para poder hacer yo esta gestión. Otra limitación, la mayor, es qué hacer, cuándo hacer, dónde hacer, ¿sí? Un corredor vial es continuo. Yo tengo que ser capaz de tomar la información de este elemento continuo, de esa información discreta, y finalmente, con toda esa información voy a tener que utilizarla y plantear una propuesta. Entonces, es importante tener los protocolos de medición. Cualquier tipo de medición que haga, estructural y funcional, tiene que obedecer a un protocolo, tiene que enmarcarse en un tipo de estructura que estoy evaluando, y lo más importante es caracterizar esta estructura, porque al caracterizar yo la estructura evaluada, voy a poder realmente dar un diagnóstico mucho mejor. Me explico. Este tipo de mediciones que yo hago, si bien en algunos casos son mediciones de alto rendimiento en las cuales no hay una intervención o un daño directo en la estructura, en algunos casos, en la mayoría de los casos, necesito saber qué cosa hay, ¿correcto? Si se hacen ensayos destructivos, o necesito tener la información de la construcción, y esto viene a ser mi tercera limitación. Para poder nosotros tener una base de datos, hacer mediciones y poder determinar qué es lo que voy a atender, yo necesito además saber qué ha ocurrido en la estructura. Si han habido ya actividades de rehabilitación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos la medición, nosotros llegamos, vemos esto, ¿correcto? Y podemos empezar a hacer una serie de diagnósticos. Es más, llevo mis equipos, hago la medición, pero lo que yo necesito saber, perfecto, ¿y qué hubo acá? O sea, el que está a cargo de las operaciones, pues tiene su dossier, ¿no?, de trabajos, y puede decir, sí, efectivamente, en estos sectores tuvimos de pronto algún tipo de inconveniente al realizar el trabajo, ¿no? Tuvimos un problema en la mezcla, se tuvo que volver a rehacer. Toda esa información es importante. Si yo no cuento con esa información y yo hago la medición y empiezo a hacer mi predicción de qué es lo que va a pasar, cuáles son las alternativas de intervención, voy a perder esta caracterización, o voy a perder la oportunidad de dar mi diagnóstico más acertado o más cerca a lo que necesita esta vía, ¿sí? Aquí he copiado una parte de la intervención de Mauricio Salgado en un congreso de hace un par de años, en el que esto es
bastante importante. El éxito de la gestión depende de la correcta identificación de niveles. O sea, ¿yo para qué necesito la información? ¿Dónde estoy? ¿Sí? Si yo estoy en un lado estratégico, pues yo voy a necesitar una información, una mayor información, no de repente el detalle fino, pero para poder dar mis resultados a través de cruzar diferentes redes viales, priorizar tramos, que es distinto a que si yo estoy en un nivel en el cual estoy en un corredor vial en particular, no, un tema más operacional, en el cual yo necesito exactamente saber qué está pasando en mi corredor. Lo demás es importante, sí, por supuesto, pero yo necesito ubicarme en alguna de estas piezas y decir, estoy acá. Entonces, necesito esta información porque tengo que realizar una actividad. Por ejemplo, a los que son contratistas, no, el pavimento no debería tener huecos. Ok, entonces si yo voy a evaluar y le empiezo a hacer la apología, sí, el hueco salió porque seguro, yo necesito repararlo, lo voy a reparar. Lo atiendo en este momento y después vamos a ver qué pasó, por qué se generó, porque si es un hecho puntual o de repente ese tipo de daños obedecen a otro tipo de situación que se puede estar generando y que sí es importante hacer un seguimiento en el tiempo. ¿De acuerdo? En algunos momentos vamos a tener que ser reactivos, vamos a tener que actuar y solucionar. En otros momentos sí yo voy a tener más tiempo para poder investigar más, hacer más mediciones, trabajar con la información y poder determinar cuál va a ser la alternativa correcta para poder solucionar. Bueno, esto es un poco el planteamiento original de un sistema de gestión de pavimento. Siempre es este primer input, la información. Todo lo que haya por dentro puede ir incorporándose, puede haber inclusive más necesidades de poner otro tipo de variables, pero esta información es la que yo voy a utilizar para finalmente proponer una actividad de intervención e implementarlo y efectivamente monitorearla y ver si es que esto que yo implementé realmente está ayudando a que el pavimento siga manteniendo los niveles de servicio que se pidan. Hablábamos de datos, ¿correcto? ¿Cuál es la información que voy a generar? Aquí solamente vamos a hablar de algunos indicadores, no todos. En las presentaciones de las mañanas han visto más indicadores. Aquí nos vamos a centrar en lo que nuestra normativa local nos pide principalmente, ¿no? Vamos a hablar de las evaluaciones estructurales, funcionales y finalmente la integración de la información, que es la que me va a ayudar a mí a poder armar estas estrategias de intervención. Ahora, con una evaluación estructural, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Sí? Estoy buscando encontrar efectivamente cuál es la capacidad de soporte de ese pavimento. Asimismo, si puedo caracterizarlo como un único elemento, a través de esas evaluaciones yo también voy a poder evaluar qué pasa en cada una de las capas que conforman esa estructura, ¿correcto? Voy a poder determinar si es que el problema puede ser en la capa superior, en las capas intermedias o en la capa de fundación. Adicionalmente, una evaluación estructural también, a través de un análisis, puede permitirme definir cuál va a ser el número de solicitaciones de tránsito que va a poder aceptar, ¿no? La vida remanente que va a tener. Y además, bueno, el monitoreo a través del tiempo y poder programar todos estos mantenimientos. El equipo que más utilizamos localmente para hacer esta evaluación es el deflectómetro de impacto. Ya lo miramos con Erwin. En este caso hay un tipo de equipo que se puede utilizar también en aeropuertos porque da un mayor rango de cargas aplicadas, ¿no? Y la ventaja de este equipo es que es un equipo de alto rendimiento. Entonces la intervención no hay un cierre de vías, ¿no? Es prácticamente la operación continúa, no es un ensayo no destructivo y lo más importante es que es una evaluación in situ,
Entonces yo voy a poder evaluar el pavimento con todas las tensiones de confinamiento que estén existiendo. O sea, voy a tener la foto de la estructura en ese momento. La carga que yo aplico es una carga controlada de magnitud variable, está normada, y lo que voy a obtener son las deflexiones. El cuenco de deflexiones, en este caso, la deflexión central, y a través de una barra en la cual se colocan los sensores voy a poder obtener cómo toda esta estructura se va deformando al momento de aplicar la carga. Eso me va a permitir obtener la información de cada una de las capas, no solamente de la estructura en su conjunto, sino desagregar el comportamiento. Ahora bien, aparte de este equipo, hay otro equipo que es el deflectómetro liviano, correcto. Ese lo vamos a utilizar también en su equipo no destructivo, se aplica una carga controlada, normada, pero en este caso, este equipo se utiliza para verificar capas granulares. La carga que yo le doy es menor, ¿sí? Sobre esta superficie se va a construir una capa de mayor performance, y cuando tenga esa superficie final pues voy a tener que ir con otro equipo porque la capacidad de carga de este equipo no va a representar lo que realmente en la operación cuando pase el vehículo. En este caso este liviano me va a dar tal cual la tensión que se va a generar en esta capa granular. Bueno, ¿qué es lo que obtengo yo cuando hago todas estas mediciones, ¿no? La nube de puntos. Ok, ¿qué me dice a mí? Hemos hablado que yo tengo un continuo y yo tengo que discretizar. Entonces yo tengo en cada punto, cada 200 metros, cada 100 metros, dependiendo del protocolo de medición, voy a tener una información. Entonces, esta información, así suelta, lo que yo voy a tener que hacer posteriormente es tramificarla para poder determinar cuáles son los sectores homogéneos y en base a esa tramificación poder dar mis alternativas de intervención. Acá he traído un proyecto particular en el cual toda esta nube de puntos azules son las deflexiones iniciales, ¿sí? Esto existía cuando nosotros teníamos la estructura a nivel de subrasante, ¿correcto? Era un camino en el cual no había estructura en sí, no había pavimento, no había, bueno, ya había transitabilidad, o sea, había habido algún mejoramiento, pero fíjense la gran variabilidad de la información. Esto es típico cuando yo estoy evaluando en materiales granulares que no son seleccionados, no hay un diseño de por medio. Cuando yo hago la intervención, pues hay una variación bastante dramática, y si yo hago su evaluación en el tiempo, yo pretendería encontrar, si yo veo punto a punto, pues va a ser bien difícil que yo les podría decir, oye, pero ¿por qué el siguiente año esto subió o bajó? Necesariamente, para obtener yo ese fingerprint o esa historia, tendría que evaluar en el mismo punto. O sea, tendría que haber marcado y decir, ok, el siguiente año vengo y yo quiero que me lo midas acá. Eso no se hace. Lo que nosotros hacemos es hacemos la medición y lo que vamos a tener es un set de datos y las voy a manejar estadísticamente para representar cada uno de los tramos que yo defina como un valor que puede ser un valor característico asociado a un comportamiento. ¿La información punto a punto me sirve? Sí, de pronto me sirve porque yo puedo necesitar algún detalle de algún sector. Entonces, no me la mezcles, no me hagas todavía un manejo estadístico, quiero ver yo qué pasa en el punto a punto. De pronto pueden haber algunos puntos singulares que al momento de hacer la medición se pudo medir en una zona que nos pueda dar un valor errático y quedar registrado como punto singular y no podría generar mayor problema al momento de hacer el análisis. Si bien esto solamente son las mediciones de deflexiones, que son las mediciones que se obtienen al momento de pasar el equipo, yo necesito un postproceso y esto de pronto es lo más importante. En el postproceso yo voy a poder determinar cuál es la capacidad de cada una de las capas. Aquí, luego del postproceso, aquí se está mostrando el módulo solamente de la capa de subrasante, para ver yo que efectivamente cómo ese valor del módulo mejoró
más, menos, en algún sector, ¿sí? Y esta es la información que yo obtengo cuando hago un análisis inverso o un retroanálisis. Cruzo la información de la deflexión con los espesores de la estructura, con los tipos de material que existen, y por eso les decía, es importante saber qué estoy evaluando, ¿correcto? Si yo tengo una estructura en el cual he hecho algún tipo de intervención, hay 1, 2, 3, más capas, necesito tener esa información. El equipo no me va a dar esa información. Lo que el equipo me puede dar es que he medido en un sector, tengo una información que me da deflexiones más altas y luego dramáticamente bajan. Entonces, aquí hay algo. O sea, intuitivamente yo puedo decirles, sí, aquí está habiendo algo. Y esto tendría que conversar con el cambio de la estructura. O si es que no hay cambio de estructura, entonces ahí tendríamos que ver qué pasa con esta estructura. Si es la misma estructura, ¿por qué hay esta variación en la primera información que obtengo, que es de deflexiones? Cuando ya empiezo a hacer el análisis más detallado, cuando me voy a revisar capa a capa cómo se está comportando, ahí se puede dar el diagnóstico de cuál es la causa del problema, dónde está la falla, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto es muy bonito cuando se habla. La realidad, y los que manejan esto saben que no siempre es así, ¿no? Saben que cuando uno mide y después tiene la información, se encuentra con datos y datos y datos y después, ¿a dónde volteo? Y a veces es un trabajo realmente muy mano a mano con la parte constructiva, ¿sí? Ellos son los que nos tienen que ayudar finalmente a dar con el diagnóstico. O sea, yo no puedo ir con los ojos cerrados y medir, y la medición en sí es una ayuda, pero no es la solución, ¿correcto? Eso sí, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta y comentarlo. El otro tipo de evaluación que se hace es la evaluación funcional, ¿sí? Nosotros tenemos que caracterizar esa condición funcional. En su definición es aquella que asocia únicamente a las características superficiales del pavimento, aquello que yo puedo ver. O sea, cuando estoy haciendo una medición de capacidad estructural, si la estructura está en buen estado, no presenta mayores fallas. Cuando está en estados de capacidad estructural ya empieza a tener problemas. Puede que se refleje en la primera capa, puede que yo la pueda ver pasando visualmente, o pueda que no, que la falla puede estar generándose en las capas inferiores y yo no puedo evidenciar eso con una inspección visual. En este caso, esta evaluación funcional, estamos hablando es que yo registro características superficiales del pavimento, ¿sí? Obviamente, cuando una estructura ya esté estructuralmente colapsada, puede tener problemas funcionales. Me explico, yo puedo tener una evaluación superficial, una condición funcional que pueda estar inadecuada o no pueda cumplir los niveles de servicio que me están exigiendo, pero eso no es necesariamente un indicador de que estructuralmente hay un problema, que tenga yo que hacer algún tipo de arreglo. Voy a tener que cumplir el nivel de servicio, sí, claro que sí. Si para cumplir el nivel de servicio voy a tener que hacer una intervención estructural, a pesar que la estructura no me lo pida, pues voy a tener que hacerlo, porque es un cumplimiento, y porque es un cumplimiento contractual. Lo que yo tenía que haber hecho era controlar para que esto no llegue a este estado, ¿sí? La evaluación funcional complementa la evaluación estructural. Ambas evaluaciones determinan la calidad del pavimento. Principalmente esta evaluación funcional determina el grado de confort y seguridad que el pavimento proporciona al usuario. Muchas veces los ingenieros civiles nos quedamos siempre metidos en que voy a utilizar la última técnica constructiva, voy a utilizar el último polímero, el último descubrimiento. ¿Pero qué quiere el usuario? O sea, el usuario lo que quiere es transitar por una vía que se vea bien y que yo pueda manejar el vehículo y no pueda sentir los golpes de la vía. Yo le puedo decir, no, pero es que acá yo he usado un pavimento de última generación. Sí, pero el usuario decir, no, ¿sabes qué? Esto, el carro salta, punto. Entonces, nosotros tenemos que estar viendo que finalmente quien va a usar la vía
es quien va también a calificar, ¿no? Que también está pintada la vía, está señalizada, no está señalizada, otro tipo de elementos que acompañan al corredor vial. La técnica de la inspección visual de daños, esa es la técnica que me proporciona el SALUD, el conocimiento detallado del estado de los pavimentos. ¿Sí? Esto lo podemos hacer todos los que estamos en la vía, los que estamos encargados de la operación o del mantenimiento, pasamos por la vía y podemos saber qué pasa. El que está en operaciones conoce su carretera, la ve todos los días, sabe cómo se han ido formando estos daños. Esta información sistematizada me permite programar el mantenimiento de los pavimentos de una forma más racional y más económica. ¿Por qué? Porque la inspección visual de daños puede ser manual, correcto. Una cuadrilla de inspección, auxiliares o personal técnico debidamente entrenado que hace relevamiento de información, va, camina, mide, toma foto y me puede dar la información de primera mano qué está pasando en la vía. Ahora bien, tiempo. Estamos hablando de un corredor vial de 500 kilómetros. Haga, señor, usted una inspección visual, 100%, relevamiento de daños, con cuántas personas caminando y en cuánto tiempo. Asimismo, uno, mientras tenga más personas en la vía, hay mayor riesgo. También nosotros tenemos que cuidar el tema de seguridad. Y también hay una cosa que es el sesgo del auxiliar o del técnico que esté haciendo la evaluación. Entonces, muchas veces lo que se pueda obtener con estas inspecciones, puedan haber algún tipo de fallas que no se van a haber detectado, ¿no? Y a veces también, como estas fallas los daños que uno detecta, tiene adicionalmente que ponerle otros indicadores que son más objetivos, ¿no? Por ejemplo, severidad, que pueden estar asociados a una medición o de repente al criterio del que hace la inspección, puedo tener yo algún tipo de sesgo que puede estar desviándome la información que finalmente yo puedo registrar. Ahora, esto de acá se puede hacer con los dispositivos móviles, hay una diversidad de formas de hacerlo para poder tener la mayor cantidad de información con la foto asociada y poder procesar toda esa data en menos tiempo. La otra forma que yo puedo detectar ese registro de falla es de manera automatizada. Existen equipos con fotografías de alta resolución, en este caso es el sistema láser, que hace un barrido del ancho del carril y me permite a mí tener todo el detalle. Aquí se puede ver el ejemplo en el cual esta es una serie de grietas y en un postproceso, luego que tiene la imagen, el equipo con el software internamente me hace la indicación de dónde están todas estas fallas e inclusive los niveles de severidad que se pueden ir programando. Ok, paso a tener esta información del auxiliar o el técnico que está revisando a tener este tipo de información que es masiva. O sea, cantidades de información en las cuales yo voy a tener de pronto una mayor confiabilidad de lo que estoy teniendo, pero también hay que ser muy cuidadoso porque este equipo va a rastrear todo. O sea, lo bueno, lo malo y lo feo. El pecadito, todo, ahí está. O sea, el que está pasando de repente no lo vio, pero el equipo lo va a ver todo. Entonces, también hay que tener cuidado al momento de hacer la interpretación. Nos pasó que estamos haciendo justo una evaluación y salía la fisura y la entidad que le estamos haciendo el servicio me decía, pero todo está sellado. O sea, yo he pasado por ahí y estaba sellado. ¿Por qué me estás declarando que hay una fisura? Lo que pasa es que efectivamente estaba sellado y se veía sellado, pero como este es el láser que va pasando, va barriendo, uno de los lados del sello había empezado a abrirse. Entonces el láser lo detectó como una grieta, ¿no? De severidad baja, pero había. Entonces, visualmente dice, no, pero aquí está sellado. Sí, pues, pero a ver, vamos a ver bien. Ah, sí, efectivamente, por acá se está abriendo. Ok, entonces, si bien eso es leve y eso no va a pasar a que sea un incumplimiento, eso sí es una alerta para el que está en la operación.
O sea, ¿qué pasó con ese sello? ¿Por qué se está empezando a abrir? ¿Es problema del sello? ¿Es problema de la falla? Que ya es una falla de más envergadura, y qué tipo de solución tengo que darle, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo gano con este tipo de equipos? Pues yo gano horas hombre ingeniero, ¿correcto? O sea, el ingeniero, si bien va a tener que estar en campo porque va a tener que contrastar alguna información con estos equipos de alto rendimiento, el ingeniero va a tener más oportunidad de hacer ingeniería, a lo que nos gusta a todos, de poder pensar, mirar, interpretar, solucionar, ¿sí? Bueno, esto lo puse simplemente como para hacer un break. Claro, si yo tengo este tipo de daños, un poco de más que pase un equipo de alto rendimiento, yo puedo ver que tengo, ¿no? Yo puedo ver ahí que tengo un sistema, una condición de pronto estructural en algún caso, ¿sí? Y ya generalizado, que estoy tratando de contener algo que a luces me dice que acá hay un tema estructural, que de pronto por un tema contractual no lo voy a poder todavía atender, pero estoy controlándola así, y eso pasa, ¿correcto? Bueno, aquí les traje solamente como ejemplo, finalmente todo este registro de daños que nos permite a nosotros dar lo que es algún indicador. En este caso he puesto el indicador del PCI, muy conocido, que nos los exigen localmente, y que yo puedo tener a lo largo del tramo que estoy evaluando, cómo ese indicador está reportando, que al final este indicador se genera por la ponderación de varios daños, cómo lo está calificando, ¿no? Desde nivel excelente hasta muy pobre. Entonces eso debería conversar, y lo vamos a ver ahora con las otras evaluaciones que yo hago. A ver, el otro indicador, que es un indicador, me parece que ya han hablado de esto en las primeras exposiciones, es el IRI. ¿De acuerdo? El IRI también es un indicador es el principal de pronto que nos exigen localmente. Con este indicador califican el estado de las vías. Y finalmente, este indicador está asociado al perfil longitudinal existente. Finalmente es una modelación o una idealización matemática del perfil longitudinal y cómo este afecta a los usuarios, porque lo que nosotros vamos a tener es cómo el vehículo que pase por esa vía va a tener estas vibraciones, ¿no? Y esto va a generar finalmente impacto al usuario por costos de operación vehicular, sensación de no confort, etc. Igual que los otros indicadores que hemos estado viendo, ¿no? Hay una serie de equipos para hacer la medición. ¿Qué equipo yo utilizo? Bueno, contractualmente me van a pedir un equipo, pero también yo tengo que ver qué tipo de vía estoy evaluando. Entonces, si yo sé el equipo que voy a usar, yo conozco si la medición es directa, si la medición la tengo que correlacionar, si voy a tener más o menor dispersión, entonces yo puedo utilizar esa información de la manera correcta. Este indicador se puede utilizar no solamente para la etapa final, sino como mencionó Erwin, inclusive en el proceso constructivo, que es de donde nace, una vez que yo te entrego la obra, pues te la entrego con un cumplimiento en todos estos parámetros, estructural, funcional, de daños, de IRI, y yo debería procurar que este IRI, sobre todo, sea el más bajo posible o controlado, porque cuando empieza la operación, ahí recién nos vamos a dar cuenta de los problemas, ¿sí? Es mucho mejor hacer la corrección mientras estoy haciendo la construcción que cuando ya esté durante la operación y me dé con la sorpresa de que vayan a haber sectores que no cumplan y cuál vendría a ser la solución. Aquí también les traje un ejemplo de real de una medición. La medición inicial, ¿no? Ok, sí, pues. Alta dispersión, igual que lo que encontramos con la medición estructural. Es un afirmado en el cual ha venido operando, no ha habido ningún tipo de actividad, no ha habido ningún tipo de mantenimiento y tengo esta nube de puntos dispersos. ¿Me puede decir algo? La verdad que no. O sea, la verdad que lo voy a tomar porque contractualmente me lo están pidiendo. Pero
tengo que analizarlo con detalle para ver si esto realmente me sirve. Lo importante acá es que, fíjense, las intervenciones, en este caso, acá había una intervención, era una carpeta asfáltica y podemos ver los puntitos estos azules, luego de la intervención, que efectivamente esto mejoró. La línea verde es el IRI admisible. Y esta de acá se hizo un sello. Y esto es más o menos lo que todos nosotros lo tenemos en el libro. Cuando hacemos sellos sobre estructuras que ya existen, que puede ser carpeta, va a replicar el IRI que tiene en la superficie, porque yo no estoy haciendo ningún trabajo de mejorar el perfil longitudinal. Entonces, si bien al sello se le da un nivel de servicio más tolerable, es mayor, yo prácticamente puedo ver que con el sello he bajado un poco el comportamiento de lo que tenía antes, pero no más, ¿no? No voy a poder reducirlo a valores como que obtengo cuando hago un pavimento de mayor performance, cuando hago una carpeta o si hablamos de concreto también, ¿no? Bueno, y lo que les quería decir, todo esto me permite a mí integrarlo, ¿correcto? Yo finalmente, si bien puedo hacer las mediciones con diferentes equipos, puedo trabajarlas de manera, ubicarlas en las progresivas que corresponden y poder ver qué está pasando. Pero hay otros equipos también que pueden tener todo lo que nosotros hemos hablado de medición integradas a un único vehículo y en una sola pasada me puede dar toda la información y con sus sistemas internos también me puede llegar a dar todo lo que hemos visto completamente linkeado. ¿Qué pasa en este sector? Yo puedo ver, sí, cómo está el IRI en este sector, qué pasó y otros parámetros que yo pueda haber registrado. Entonces, esto de acá me permite a mí, es el cruce de la información. Ahora, que yo no tenga ningún software de soporte no significa que no voy a poder hacer la gestión. Por supuesto que la voy a poder hacer. Tengo la data, la ordeno, la gestiono, la utilizo. Si tengo una herramienta, en buena hora, lo voy a poder hacer más rápido. Voy a poder de pronto optimizar mi tiempo y hacer alternativas mucho más acotadas a todos los sectores que tengo. Pero la idea es que la información que yo genere con los equipos que yo genero, tengo que saber utilizarla, aprovecharla y que den resultados que ayuden a la operación. Bueno, ya casi ya en la última parte, tengo la data, o sea, tengo el camino, tengo la data. ¿Cómo puedo yo lograr hacer para saber qué va a pasar con ese pavimento? Entonces tengo que apoyarme en los modelos de predicción, o sea, son expresiones matemáticas. Ahora, hay muchos ingenieros que tienen bastante tiempo en esta área vial y prácticamente mirando, dice, ¿sabes qué? Esto no va más allá de un año, y al año o antes del año empieza a gritarse. Está bien, hay personas que sí, que puedan tener todo ese conocimiento, puedan darlo, pero nosotros nos tenemos que soportar además en modelos, que llamamos modelos, que finalmente son expresiones de matemáticas que me van a poder ayudar, si ya falta poco, predecir el estado del pavimento del tiempo. Estos modelos surgen a partir de desarrollos empíricos y mecanicistas. Los empíricos simplemente es una gran base de datos en la cual uno va monitoreando en el tiempo y efectivamente no va a ser aplicable a pavimentos en condiciones diferentes, porque están asociados a un espacio de inferencia bien localizado. Los otros modelos de predicción que sí tienen desarrollos mecanicistas están asociados más a la caracterización de cada una de las capas del pavimento. Entonces, en este caso yo sí podría extrapolar a otra estructura, ¿sí? O yo podría hacer esa caracterización y podría llegar a definir cómo se va a comportar la estructura. Esos modelos puede darlos de algún sistema que yo utilice directamente y lo que tengo que hacer es empezar a calibrarlo, empezar a comparar lo que me dice cómo se va a comportar y lo que yo estoy obteniendo en realidad. Y con esos factores de calibración yo voy a tener mis propios modelos y que los voy a poder aplicar en el corredor.
Lo último, tengo la data, tengo los modelos que me van a predecir el comportamiento de la estructura, entonces yo tengo que definir cuáles son esas alternativas de intervención. Las alternativas de intervención, si bien yo puedo contar con las técnicas, ¿sí? Yo puedo tener con políticas de conservación que me pueden decir que yo tengo que hacer la intervención de manera reactiva o preventiva. Finalmente lo que necesito es juntar toda esa información, los ensayos, las mediciones, las estrategias de conservación, que son las actividades, las políticas de conservación, que son los umbrales que me pueden dar a mí de aceptación, y el estándar de conservación que va a estar asociado en qué momento yo gatillo la intervención. Espero a que llegue al límite o la gatillo antes. O sea, somos los que nos encargamos de la conservación, los que definimos. Podemos usar cualquier sistema experto, en este caso localmente usamos el HDM4 para poder hacer este tipo de intervención, para poder dar este tipo de estrategias. Hacemos el análisis como proyecto, en el cual le damos toda la información que tenemos y el modelo nos puede llegar a arrojar estrategias de intervención, ¿correcto? Y esto es un tema iterativo. El que ha utilizado el HDM4 sabe que no es apretar el botón y que sale la intervención. Tiene que volver a mirar, cambiar, tramificar, regresar, avanzar. Es como les dije, ganamos porque tenemos mucha información, entonces son horas, hombres ingenieros que tenemos que estar invirtiendo. Traje otra vez esto. ¿Por qué? Porque efectivamente el HDM4 o cualquier otro tipo de software o sistema que ustedes utilicen también tiene una serie de módulos que está asociado a cuál es el nivel que ustedes quieren desarrollar. A nivel de proyecto, a nivel de gestores, solamente un tramo, varias vías. Eso a mí me permite ubicarme y emplear el modelo adecuado o emplear la parte de la herramienta de manera adecuada. Bueno, y esto es lo que finalmente, después de la data, de la calibración, de utilizar un software el que ustedes deseen, esto es en blanco y negro lo que yo tengo. ¿Saben qué? En cada uno de esos tramos tengo que hacer esto para llegar en los 20 años de la concesión a los estándares que me están exigiendo contractualmente. En el tiempo haré sellos, en el tiempo haré recapados. Entonces, lo que yo voy a tener es esta propuesta de plan de conservación. Y lo que yo voy a tener que seguir haciendo en el tiempo es monitorearla. Monitorearla para efectivamente corroborarla, validarla o de repente hacer la acción correctiva cuando se necesite hacer. Ahora, están asociados costos a estos, por supuesto. Si yo tengo esta propuesta de plan de conservación, hay un presupuesto que yo tengo. Entonces, mover o adelantar una intervención de recapado no es cosa fácil. Entonces, es importante esta propuesta empezar a monitorearla desde el primer año y hacer las correcciones en el tiempo preciso para no llegar a darme con la situación en la cual tengo que adelantar una intervención mayor y muchas veces el presupuesto no está pensado para hacerla antes. Ok, como resumen, y lo que sí quisiera que nos quedemos todos con esto es que esta información registrada de manera sistemática es la que nos va a permitir desarrollar estos planes de acción. Y lo que nos motiva es que tener esas intervenciones programadas de manera preventiva. ¿Qué tenemos que hacer? Sistematizar y conocer la información registrada, necesidad de implementar gestión del mantenimiento de pavimentos y un análisis experto que nos permita identificar cuáles son las intervenciones, cuáles, cuándo y qué. Como final puse cosas que no se han visto acá, pero es lo que se está haciendo y que viene, la valorización del patrimonio vial. Y el otro tema bastante importante es que la infraestructura que estemos gestionando o construyendo finalmente tiene que ser una infraestructura resiliente. Y bien, muchas gracias.